Marta Patricia Castañeda Salgado. Es licenciada en Antropología por la Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una maestría en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana y es candidata al doctorado en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente pertenece al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Sus principales líneas de investigación son situación de las mujeres rurales e indígenas en el Altiplano de México, mujeres rurales y ritualidad católica e identidades de género, cuerpo y sexualidad. Algunas de sus publicaciones son La interrupción voluntaria del embarazo, reflexiones teóricas, filosóficas y políticas, La corriente de la vida, salud reproductiva con enfoque de género y Pacto de sangre, controversias en torno a los crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez, entre otras. Es un gusto participar en este ciclo de conferencias que organiza de manera compartida el Instituto Nacional de las Mujeres con el Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión compartiré con ustedes algunas reflexiones respecto a lo que es la historia del feminismo. Y para eso considero que es muy importante iniciar por preguntarnos qué es el feminismo. El feminismo es una postura teórica, política, filosófica y social que ha buscado erradicar todas las condiciones de opresión, de desigualdad, de discriminación, de exclusión y de marginación que han caracterizado la vida de las mujeres en el mundo no solamente contemporáneo, sino a lo largo de buena parte de la historia de la humanidad. El feminismo tiene distintas etapas de conformación hasta su consolidación con la modernidad y la ilustración. Algunas autoras hablan de una etapa protofeminista, sobre todo pensando en Europa occidental, que tendría que ver fundamentalmente con la Edad Media, cuando destacan algunas mujeres escritoras, poetisas, místicas, que empiezan a hacer reflexiones respecto a su situación de desigualdad con los hombres. Claro que estas son reflexiones personales, aisladas, que no fueron generando una acumulación de conocimiento, sino que fueron siendo como algunos atisbos de un malestar femenino que ya con la llegada de la Ilustración, particularmente con los grandes movimientos sociales del siglo XVIII que van a modificar el escenario político de países tan importantes como Francia, Inglaterra, Alemania, España, empezarán a tener un lugar político, un escenario político en el cual se consolidan muchas de las consideraciones. Es justamente en el siglo XVIII donde podemos hablar de que inicia la historia del feminismo contemporáneo. En el siglo XVIII, en Inglaterra, por ejemplo, Mary Wollstonecraft habla de lo que llamo la vindicación de las mujeres. Esto es, empieza a ser toda una elaboración teórica y política de explicación de que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, están excluidas de buena parte de lo que caracteriza la vida social de ese momento en Inglaterra, no son herederas, no participan del sistema político, están excluidas de la educación, no pueden participar en el sistema electoral, y ella empieza a denunciar esto como un hecho de injusticia. Básicamente, este va a ser el punto de toque del feminismo en el siglo XVIII. Denunciar la injusticia con la cual son tratadas las mujeres en un nivel amplio y estructural. Olympia de Gouges, por su parte, en el contexto de la Revolución Francesa, va a hacer la traducción de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano a los derechos de la mujer y de la ciudadana. Ella va a poner en evidencia que este gran proyecto civilizatorio de la Revolución Francesa, este gran proyecto ilustrado que está hablando de la igualdad, de la fraternidad, de la justicia, solamente está aludiendo a los varones, no está incluyendo en ese proyecto a las mujeres, y en ese sentido ella va a empezar a decir que tiene que haber una contraparte. Todo aquello que beneficia a los hombres debe beneficiar también a las mujeres para poder tener un sistema realmente igualitario.
Por supuesto que a Olympia de Gouges estas posturas le valieron la guillotina porque toda su posición fue considerada como subversiva por los ilustrados de la época, pero sirvió de punto de referencia fundamental para las pensadoras posteriores. Olympia de Gouges y Mary Wollstonecraft van a ser los grandes referentes de la siguiente etapa del feminismo a nivel occidental, y es muy importante que subrayemos esto. Buena parte de la historia que conocemos se refiere a Europa occidental y Estados Unidos, primero porque de ahí viene nuestra tradición intelectual. Sobre todo en México y en América Latina en general, los sistemas educativos y políticos tienen una clara inspiración en lo que estaba pasando en Europa a partir del siglo XVIII y sobre todo a partir del XIX. Y por lo tanto tomamos como un referente esta etapa de ilustración, aunque, diré más tarde, también a nivel del continente americano tendremos nuestra propia trayectoria. Pero volviendo al tema, decía, estas dos pensadoras van a ser fundamentales para la siguiente etapa, que es la etapa del sufragismo. Es un periodo en el que los países más avanzados de Europa y Estados Unidos van a ser el escenario de un movimiento importantísimo de mujeres. No son muchas, pero son muy importantes, que van a reclamar la igualdad en el plano político. Ellas van a plantear que ninguna decisión es correcta si no participan las mujeres en su toma. Es decir, lo que decidan los hombres es parcial, está políticamente cargado hacia una visión del mundo, hacia intereses de incidencia, de gobierno, de autoridad. Y dejar fuera a las mujeres significa dejar fuera a la mitad de la opinión pública. Y no solamente eso, las mujeres plantean que así como deben tener opción para votar, también deben tener la opción de ser elegidas democráticamente. Ellas plantean que si la democracia es la expresión de la voluntad popular, tiene que ser también la expresión de la voluntad de las mujeres, y ellas son perfectamente capaces de representar la voluntad del pueblo. Pueden ser autoridades, pueden ser electas como dirigentes, como gobernantes, y hacer un buen papel en la política. El sufragismo entonces va a tener como principal mira la posibilidad de que las mujeres voten y sean votadas. Y esta va a ser una gran revolución social que no ha sido reconocida ni aquilatada como tal en la historia universal, en la historia que les enseñan en la educación básica, incluso en la educación universitaria, porque todavía no ha sido asumida como una parte importantísima de la historia de la humanidad en su conjunto. Se la mantiene en el apartado de la historia de las mujeres, como si la historia de las mujeres no estuviera inscrita en la historia de todos los seres humanos. Y por eso vale mucho la pena conocer esta parte para apropiárnosla y entender que en toda la historia, en toda la evolución, en todo el proyecto civilizatorio, hemos estado las mujeres, pero invisibilizadas, subsumidas en un plano de desigualdad en el cual no se destacan las obras y las propuestas de las mujeres. El sufragismo, decía entonces, es una gran revolución en este sentido y va a marcar una pauta muy importante del movimiento feminista. La vinculación constante entre las propuestas políticas, la movilización social y la elaboración conceptual. Si en el momento de la Ilustración la idea de igualdad y de justicia habían sido centrales y van a permitir una reelaboración filosófica de estas dos categorías, con el sufragismo entramos a una época de profunda reflexión de qué es la política, qué es el poder y quiénes ejercen el poder. En ese sentido, la reflexión sobre el Estado y la ciudadanía va a empezar a tener voz feminista. Otra característica del movimiento sufragista es que será la primera vez en la historia en que podamos ver lo más cercano a un movimiento de mujeres masivo. Y al hablar de masivo no me estoy refiriendo a cientos de miles de mujeres volcadas en las calles,
son unas pocas pero muy visibles, y si contrastamos con el escenario social en el cual el modelo de género planteaba que las mujeres permanecieran en el ámbito doméstico, en sus casas o en lo que tuviera que ver con el cuidado de la familia, su mayor radio de movilización sería la iglesia y la escuela. Con las vindicaciones sufragistas, las mujeres salen a la calle, salen con pancartas, salen esgrimiendo demandas, salen pidiendo el ejercicio de derechos ante los hombres y ante la sociedad en su conjunto. Por eso se considera que este es un movimiento masivo que difícilmente se va a repetir en momentos posteriores. El sufragismo va a tener distintos ritmos en cada país. Las mujeres alcanzarán el voto en distintos momentos, desde el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, en el siglo XX vamos a atender a lo que se llama la tercera ola del feminismo, que tiene que ver primero con la aparición de una obra monumental y fundamental para el feminismo. Esta obra es El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. A finales de la década de los 40, Simone de Beauvoir, filósofa existencialista francesa, va a plantear una idea que será convulsiva de la sociedad. Ella dice, palabras más, palabras menos, una mujer no nace, se hace. ¿Qué significa esto? Que no hay una naturaleza femenina que esté determinando que el lugar social de las mujeres sea el de la subordinación, que esté determinando que la única tarea de las mujeres sea la reproductiva, sea la maternidad, la crianza, la reproducción de la especie, y tampoco hay una naturaleza que esté determinando la subordinación de las mujeres a los hombres y a todos los poderes que están asociados con lo masculino. Simone de Beauvoir hace en su obra del segundo sexo una revisión muy detallada de cuáles son las principales ideas teóricas y filosóficas de la época. Revisa el materialismo histórico, revisa el existencialismo, revisa al psicoanálisis y con todos ellos establece una postura crítica para mostrar que han sido los grandes soportes intelectuales de la idea de superioridad y supremacía de los hombres y de inferioridad de las mujeres. Y ella concluye el segundo tomo del segundo sexo con una afirmación fundamental, que es la emancipación de las mujeres, bueno, en el lenguaje de la época, la emancipación de la mujer, porque se está refiriendo a la mujer como un concepto, solamente será posible si se cobija al feminismo, si las mujeres se convierten en feministas, porque el feminismo es la gran revolución social que permitirá la real igualdad entre los sexos. Esta idea de Simone de Beauvoir trasmina a distintos ambientes intelectuales, a veces es muy bien aceptada, en otros es muy criticada, pero no puede dejar de ser un referente. De ahí, bueno, pasan muchas cosas, aparecen muchas nuevas autoras intelectuales y es fundamental hacer un salto hasta la década de los 70, cuando se consolida esta época inicial del feminismo más contemporáneo, el feminismo de la tercera ola, porque en la década de los 70 hay un énfasis central. Varias autoras, consideradas ellas mismas feministas radicales, van a plantear que el problema no es solamente intelectual, no es solamente filosófico, no es solamente político. El problema es que la subordinación de las mujeres se ha construido en torno al control de su cuerpo y de la sexualidad. El control de la sexualidad aparece entonces como un elemento clave de las relaciones entre mujeres y hombres, a partir del cual y a través del cual se va generando la subordinación, no solamente de las mujeres, sino también de los hijos y de las hijas, que en un movimiento doble se les arrebata a las mujeres, pero al mismo tiempo se exige a las mujeres
que se hagan cargo de esa sentencia. Esta tensión, esta contradicción está asociada también con la identificación de que buena parte de esta subordinación se ha centrado ideológicamente en el presupuesto de que por ser las mujeres quienes se embarazan, quienes paren y quienes son capaces de garantizar la sobrevivencia de las criaturas, por lo menos durante los primeros años de vida, están más asociadas con la naturaleza y por lo tanto se les ha caracterizado como seres más biológicos que sociales, culturales e históricos. Las feministas radicales van a negar esta idea, van a negar este presupuesto para afirmar que todo esto es una construcción social y que en ese sentido el sexo es solamente un referente que es parte del cuerpo humano y que sobre este referente se ha elaborado una enorme construcción social, cultural, histórica y política que ha determinado que lo que es diferencia sexual entre mujeres y hombres se transforme en desigualdad social y política. Aquí es entonces donde emerge el concepto de género como un concepto diferenciador del sexo y como un concepto y una categoría de análisis que va a permitir explicar cuáles son todas esas instituciones, todos esos actores, todos esos discursos, todos esos mecanismos que actúan para convertir la diferencia sexual en desigualdad social. Por eso se plantea que la década de los 70 es un momento de quiebre fundamental para el feminismo contemporáneo, porque surge esta idea de género, se la documenta, se elabora, se la vuelve mucho más compleja cada vez, y a partir de ahí entonces se puede hablar de que el feminismo consolida una visión teórica y conceptual que va a permitir explicar no solamente la situación de las mujeres, sino en general la conformación social del mundo. El feminismo va a ser una explicación amplia de la realidad humana a lo largo de la historia. Y con esto quisiera pasar a decir entonces que podemos tener distintas perspectivas para abordar la historia del feminismo. Una perspectiva es la perspectiva historiográfica, que implicaría hacer un seguimiento muy detallado de cuáles han sido las movilizaciones de las mujeres a lo largo de la historia. Otra perspectiva la podemos considerar como geopolítica. Esto implicaría ver en cada contexto nacional o continental cuáles han sido las principales tendencias, los momentos más importantes de desarrollo de las indicaciones de las mujeres y cómo esto ha tenido características particulares de acuerdo a la conformación de las sociedades específicas, de las sociedades concretas en las cuales las mujeres están moviéndose para establecer un conjunto de demandas y además un conjunto de acciones políticas tendientes a satisfacer dichas demandas. La tercera posibilidad, la tercera perspectiva, es la que a mí en particular me gusta más, es ver la historia del feminismo como la historia de la trayectoria de la vindicación de los derechos de las mujeres. Y en ese sentido, entonces, esta historia, esta trayectoria va a ir de la vindicación de los derechos políticos, como veíamos con las sufragistas, que es una vindicación de participación política y de acceso a los órganos de gobierno, a una vindicación más amplia de los derechos sociales. Después de reconocer que no basta con poder votar y ser votadas para transformar el conjunto de condiciones sociales, económicas y políticas que están determinando la desigualdad de las mujeres en relación con los hombres, se asume que es necesario, no solamente necesario, que es indispensable que las mujeres accedan a todos los satisfactores del bienestar social, que las mujeres accedan a la educación, a la salud y al trabajo como tres factores fundamentales que garantizan el desarrollo y de los cuales han estado excluidas. En esta búsqueda de acceso a los benefactores sociales, las mujeres caen en cuenta rápidamente que
si el cuerpo y la sexualidad son un elemento determinante de su subordinación, entonces hay un conjunto de derechos que vindicar en esa materia, en ese campo de interacción social. Por eso, en esta trayectoria de vindicación, la demanda de igualdad, de equidad y de justicia en el campo de los derechos sexuales y reproductivos va a ser también un momento fundamental. En conjunto, lo que va dando una coherencia a esta trayectoria de vindicación de los derechos es la demanda creciente de las mujeres de ser reconocidas como ciudadanas plenas. Es la ciudadanía el concepto fundamental, el concepto central para entender estas distintas vindicaciones y estos distintos momentos de la historia del feminismo y de las mujeres. Es desde esta demanda de que las mujeres sean reconocidas como ciudadanas, con derechos, que además deben ser ejercidos, que deben ser tutelados por el Estado, que deben ser reconocidos socialmente y que por lo tanto son materia de exigibilidad, que podemos ver otras etapas de la historia del feminismo vinculadas con la vindicación de los derechos humanos en su sentido más amplio, la vindicación de los derechos culturales y, por supuesto, el concepto central del feminismo contemporáneo, la vindicación de la libertad como relación social y como condición obligada para garantizar la igualdad plena de los seres humanos, de las personas. Cuando vamos atendiendo a cómo se van generando estas distintas demandas de las mujeres, vamos viendo también un proceso de elaboración conceptual y filosófica cada vez más complejo. Al principio, desde las protofeministas hasta la década de los 70, hablamos del concepto de la mujer, y la mujer es una abstracción, es un concepto que trata de abarcar la experiencia histórica de la mitad de la humanidad y que la caracteriza a través de la opresión, la desigualdad, la subordinación, la exclusión y la marginación. Pero a partir de la década de los 70, dentro del propio feminismo, las mujeres que tienen una situación particular empiezan a exigir a las feministas y al conjunto de la sociedad que se reconozca esta particularidad. Por eso consideramos que la década de los 70 a nivel planetario es la década de la gran eclosión del movimiento feminista, porque aquí las mujeres negras, las mujeres indígenas, las mujeres lesbianas, las mujeres del tercer mundo, todas las mujeres que serían las otras, demandan que se las reconozca en su particularidad. Exigen no ser homologadas con un concepto abstracto de mujer que no da cuenta de su propia trayectoria histórica, de sus problemas específicos, y aquí entonces surge una vindicación que va a ser central hasta nuestros días. Ver a las mujeres en su contexto social e histórico y por lo tanto verlas como mujeres que sintetizan o, como diría Marcela Lagarde, que sincretizan sus condiciones de género con las condiciones de clase, de etnia, de raza. Entonces, estamos hablando de un momento en el cual teóricamente pasamos de caracterizar el concepto de la mujer a la categoría de las mujeres y pasamos también de la consideración sobre la condición de la mujer, que sería este conjunto de situaciones compartidas por todas en tanto que género, con la categoría de situación de las mujeres, que va a particularizar esta condición en los contextos específicos. Aún más, de esta pluralidad va a surgir un elemento definitorio de la categoría de género. La categoría de género no va a ser únicamente la descripción de la diferencia entre mujeres y hombres, no va a ser solamente la descripción de aquellos espacios y circunstancias en las cuales priva la desigualdad.
El género se va a constituir en una categoría que permite analizar fundamentalmente cómo es que el poder estructura esta desigualdad. Y no un poder cualquiera, sino el poder patriarcal, el poder centrado en la dominación masculina como elemento estructural de la historia de buena parte de la humanidad a lo largo prácticamente de todo su devenir. Es a través del poder que se generan las posiciones desiguales entre mujeres y hombres y particularmente a través del poder patriarcal que se vincula y que se asocia con poderes que devienen de otras estructuras jerárquicas y diferenciadas. La clase, la relación con el Estado, son dos elementos fundamentales de los cuales devienen poderes que se van amalgamando con los poderes patriarcales. Todas estas consideraciones no fueron ajenas a América Latina. América Latina también es el escenario de un importantísimo movimiento feminista a partir de la década de los 70, pero en América Latina vamos a tener un conjunto de situaciones específicas que le van a dar su particularidad al movimiento. Desde la década de los 60, pero sobre todo en la década de los 70, varios de los países latinoamericanos están viviendo en condiciones de dictadura, de guerras, de conflicto armado, o bien están viviendo procesos de democratización. México estaría en este último caso. Estar hablando de la emergencia de movimientos populares que se convirtieron en movimientos armados, en movimientos en contra de las dictaduras militares, genera que para las feministas latinoamericanas haya la necesidad de estar trabajando siempre de manera conjunta las demandas de género con las demandas de clase y las demandas étnicas. Esta es una particularidad fundamental que nos distingue respecto a los feminismos que se generan en otras áreas geopolíticas. Esto va a dar como resultado también una producción teórica y filosófica particular del feminismo latinoamericano, en donde habrá mucho interés en mostrar, a diferencia del feminismo del primer mundo, que nuestro problema no es solamente filosófico, es un problema profundamente arraigado en lo social. Y se plantea desde el feminismo latinoamericano. La igualdad de género tiene que ir aparejada de la erradicación de la pobreza, de la resolución de los problemas profundos de analfabetismo, de desigualdad social, de dependencia económica de nuestros países respecto a los países del primer mundo, de discriminación. Uno de los ejes teóricos analíticos del feminismo latinoamericano es la discriminación, porque ahí se sintetiza la discriminación de género, con la discriminación étnica y discriminación de clase. Y entonces aquí emerge el feminismo de las mujeres negras, de las mujeres afrocaribeñas, como un feminismo muy potente que va a denunciar la marginación incrementada de las mujeres negras en el ámbito latinoamericano. La gran novedad del feminismo latinoamericano a partir de la década de los 90 es la emergencia de un feminismo indígena. Y en este sentido, sobre todo las indígenas del Cono Sur serán protagonistas de las grandes movilizaciones que vamos a ver en el futuro, que ahora no son visibles porque las indígenas tienen una forma de hacer política horizontal, desde abajo, de alianzas, que no tiene las implicaciones de las grandes movilizaciones sociales que les gustan a los teóricos para estudiar, pero que sí tiene las implicaciones de lo que se llama la democracia y la rebelión, la resistencia contra la hegemonía desde abajo. ¿Qué pasa en México? México tiene una larga historia de feminismo. Podemos hacer un paralelismo con otras experiencias históricas. En México también desde el siglo XIX
con la instauración del Estado liberal a partir de la segunda mitad del siglo, empiezan a surgir voces femeninas que están denunciando la no presencia de las mujeres y el no reconocimiento de las mujeres en el ámbito social. En este sentido, por ejemplo, y esta es una cápsula cultural, en la escuela primaria nos enseñan que un personaje importante de la independencia fue la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Y se la ubica como la esposa del corregidor y como la que no denunció, sino que supo a tiempo de que ya el ejército y el poder español estaban avisados de que se preparaba toda la insurrección encabezada por Hidalgo, y les avisó, y eso detonó la guerra de independencia. Sin embargo, el papel de Josefa Ortiz de Domínguez fue mucho más allá. Ella fue una articulista de su época. Ella escribía cartas a los periódicos de la época denunciando la desigualdad que estaba prevaleciendo en el nuevo país independiente, y ahora la consideramos una de las pioneras del feminismo en México. Después vendrían otras mujeres que incursionaron en el periodismo y a partir de su inserción en esta área, en la prensa del siglo XIX, empiezan también a demostrar que el papel relegado de las mujeres a la casa, a lo doméstico y a la familia no es suficiente para muchas otras que tienen aspiraciones intelectuales. Ya para finales del siglo XIX hay varias revistas femeninas, revistas de mujeres, que están buscando alentar lo que ahora llamaríamos la autoestima de las mujeres mexicanas. Les están mostrando que es muy importante que lean, que es muy importante que escriban, y esto va a ser un caldo de cultivo que va a generar pequeños grupos de mujeres con vindicaciones propias. Estos pequeños grupos se reunirán en 1916 en Yucatán, en el primer Congreso Feminista Mexicano. En este congreso aparece como una de las demandas fundamentales el derecho a la maternidad voluntaria. De tal manera que las feministas mexicanas hemos tenido esta vindicación desde principios del siglo XX. No es una vindicación que haya surgido espontáneamente en la década de los 70, sino que ya desde este primer congreso aparece como una necesidad y como una demanda. Y no es gratuito que aparezca en Yucatán, puesto que es la entidad que va a tener, que va a llevar a la práctica lo que en el momento se llamaba la política socialista, que transminará la década de los 10 y llegará a la década de 1920 con el gobierno de Carrillo Puerto, y se va a asignar por ser el primer gobierno en México que da cobertura institucional a los métodos de planificación familiar. Entonces, es un estado muy revolucionario en ese sentido, que va a ser rápidamente aplacado por el movimiento posrevolucionario, en donde las mujeres, después de haber sido un factor fundamental, un grupo social determinante en el movimiento revolucionario, es obligado a volver a sus casas. Algunas intelectuales forman parte de la vida pública, con formas de relación, con expresiones de la sexualidad muy abiertas, que van a causar el estupor de nuestros gobernantes y van a dar pie a que solamente desde el Estado se reconozcan las movilizaciones que tienden a solicitar el voto. De hecho, parte de la historia, y es muy probable que en la presentación de la doctora Patricia Galeana haya hecho alusión a ello, Lázaro Cárdenas estaba dispuesto a otorgar el voto a las mujeres, pero, cuenta la leyenda, no lo acepta finalmente porque había un peligro latente de que al poder votar, las mujeres votaran a Abreu Almazán, que era el candidato de la Iglesia de la derecha y del sector conservador. Por esa razón no se les otorga el voto en ese momento. Será
algunos años después que las mujeres mexicanas obtengan el voto. Entonces también tenemos una época sufragista en la historia del feminismo mexicano, que va a culminar en la década de los 50, cuando la mayor parte de las entidades federativas otorga el voto a las mujeres y se otorga también a nivel federal. La década de los 70 también va a ser fundamental en la historia del feminismo mexicano. En la década de los 70 surge un importante movimiento feminista radical en México que retoma la bandera de la maternidad voluntaria y va a poner en la mesa de debate la necesidad de despenalizar el aborto y de legalizarlo. Y esta va a ser una de las demandas constantes de la década de los 70 hasta nuestros días. Ahora, en México va a pasar algo muy interesante. En 1975 tiene lugar la primera Conferencia Mundial de la Mujer, promovida desde Naciones Unidas. México será el país anfitrión de esta conferencia y eso va a avivar la organización de grupos feministas a favor y en contra de la conferencia, porque finalmente la conferencia se va a considerar como un proyecto institucional en el cual algunas feministas quieren incidir y otras más bien lo quieren revocar por su carácter hegemónico. Cualquiera que haya sido la postura, a lo que atendemos es a que el Estado mexicano se ve obligado a responder a buena parte de las demandas de las mujeres, sobre todo en materia de democratización de la vida política formal. Entonces va a haber una apertura a que haya más mujeres funcionarias, más mujeres en puestos de elección popular, más mujeres con carteras en distintos niveles. Pero el feminismo no se va a quedar complacido con esta apertura estatal porque se asume que es como una expresión de lo políticamente correcto. Lo que va a pasar en México es similar a lo que pasa en otras latitudes. En la década de los 70 se empiezan a conformar grupos en los cuales se establece ya la diferencia entre feministas políticas, feministas institucionales, es decir, funcionarias públicas que se reconocen como feministas y llevan a cabo trabajo gubernamental con esa orientación, y feministas académicas. La irrupción del feminismo en la academia mexicana va a ser central porque se empiezan a formar centros y programas de estudio de la mujer en distintas universidades, no solamente en la Ciudad de México, sino también en otras ciudades de la República Mexicana, en las cuales se discute, se lee la literatura extranjera y se empieza a aportar una elaboración propia, feminista mexicana. Emergen figuras tan importantes como Graciela Hierro desde la filosofía, Marta Lamas y Marcela Lagarde desde la antropología, Teresita de Barbieri desde la sociología, por mencionar solamente a 4 de las que podemos considerar precursoras de esta genealogía académica ilustrada de las feministas en México. Y también emerge, ya para finales de la década de los 70, el cuarto gran grupo social de las feministas mexicanas, que es el de las mujeres que se organizan en lo que ahora llamamos las ONGs, organizaciones sociales y civiles, que van a actuar al mismo tiempo como grupos de acción directa con mujeres de los sectores populares, campesinos, rurales, indígenas, trabajadoras, de formación política, y como puentes entre estos sectores populares de mujeres, el sector de las feministas políticas, las feministas académicas y las feministas institucionales. Con todo esto, ¿cuál sería el escenario contemporáneo? Podemos ver por una parte que la historia del feminismo es la historia de la movilización de las mujeres en torno a sus demandas, es la historia de una teoría política
que da cuenta y que explica la desigualdad de las mujeres, es la historia de una postura filosófica y es también la historia en la teoría del surgimiento de una teoría radical que de manera académica postula un nuevo proyecto civilizatorio en el cual, si bien estamos centradas en la erradicación de la desigualdad y de todos los elementos concomitantes a la desigualdad de género, estamos seguras de que erradicar esta desigualdad emancipa a la humanidad en su conjunto. Liberar a las mujeres de todas esas condiciones de exclusión, de marginación, etcétera, va aparejado de la democratización de la sociedad, va aparejado de la igualdad de condiciones para todos los seres humanos y va aparejado fundamentalmente del reconocimiento de la equivalencia humana, del reconocimiento de que cualquier persona, independientemente de su género, su edad, su condición física, su condición lingüística, su condición sexual, su condición generacional, su preferencia política, religiosa, es tan valiosa como cualquier otra. Y en ese sentido, todas las vidas humanas son igualmente valiosas. Esto implica entonces reconocer la diversidad humana en toda su potencialidad, reconocer la pluralidad de las formas en que nos relacionamos mujeres y hombres en distintos contextos, reconocer la necesidad de ampliación de los derechos de tal forma que mujeres y hombres tengamos ciudadanía plena y por supuesto que nos interesa que las mujeres la alcancemos e insisto, alcanzándola, las mujeres la alcanza el conjunto social y por supuesto lo más importante es erradicar todas las formas de discriminación, de exclusión, de marginación, de violencia contra las mujeres y en general contra todos los sujetos de género que están colocados en posiciones de desigualdad. Nuestra apuesta es erradicar la sociedad patriarcal, transformarla en beneficio de toda la humanidad y tener un contexto de reconocimiento de la equivalencia y de la equipotencia humana. Muchas gracias.